Bien, como no quiero pasar vergüenzas, prefiero decir la verdad, como estoy en pijama, no voy a prender la cámara. Tal vez algún compañero que desee participar y prender gentilmente su cámara, le voy a agradecer. Bien, compañeros, antes de entrar a la parte medular, hemos un poquito dado las directrices de los conceptos elementales, jus puniendi, jus poenale, derecho penal de acto, derecho penal de autor, las escuelas, las relaciones del derecho penal. Más o menos eso yo entendería y puedo repetir las veces que ustedes me pidan, y ya tienen una idea, digamos, primigenia de lo que es el derecho penal, atinente siempre a los delitos, a lo peor, a la lacra, al cáncer de la sociedad, la actividad criminal, la actividad delictiva. Ninguna otra rama del derecho, hemos dicho muy insistentemente, se dedica a poner en la cárcel a personas que han delinquido. Asesinos, feminicidas, violadores, corrupción, bueno, aunque ya hemos dicho también que precisamente en la lucha de las escuelas, que desafortunadamente, supuestamente todo delito tiene que ser perseguido, ¿no es cierto? Pero sabemos muy bien por un principio de sentido común, por un principio de realidad, que un porcentaje que yo no creo que supere el 5, 6% son llevados a condena, es decir, a personas condenadas con sentencias ejecutoriadas, que el Estado diga: sí, he cumplido mi rol. Todas las personas que han delinquido, no diremos en un 100%, qué importante sería llegar, Dios mío, a un 30, 40%, ni siquiera a la mitad. Hoy día, en muchos casos, compañeros, un 1%, 2% llegan a la meta, es decir, a que realmente se concluya con un fallo ejecutoriado. Es bastante desalentador desde ese punto de vista. Sin embargo, de esta base, el último tema que nos toca ya para ingresar, yo diría la parte sistemática, es decir, aplicación de la ley penal en el espacio, aplicación de la ley penal en el tiempo y aplicación de la ley penal con relación a las personas. En el tiempo vamos a ver cómo se establece el principio de territorio, todo aquello, ¿no? En el tiempo, perdón, en el espacio, en el tiempo y con las personas. Son tres temas seguidos. Acabamos esos tres temas y ya nos vemos en el examen oral de primer parcial. Hoy día nos toca avanzar, distinguidos señores universitarios, compañeros universitarios, futuros colegas, la interpretación de la ley penal. Permítaseme el término un tanto grotesco, estrambótico, digamos lo que vulgarmente llamamos un tinterillo, ¿no? El profano, el artesano, salvando esa palabra tan, para mí tan dulce, un artesano que hace artesanías, pero en el lado jurídico a veces llamamos artesanos del derecho aquellos que no han estudiado la doctrina, la jurisprudencia, la dogmática jurídico-penal. A esos antes se solía decir artesanos del derecho, pero yo un poquito encuentro una disidencia, porque para mí un artesano es un artista, ¿no? Y los abogados debemos ser artistas del derecho. Tenemos que hacer obras sublimes con el derecho y, lógicamente, buscar justicia, ¿no? Entonces, tal vez yo prefiera, antes que decir artesano del derecho, no científico del derecho, me voy a nomás quedar con el término leguleyesco, abogado del secano, tinterillo, ¿no? O sea, como para significar a alguien que no estudia. ¿Por qué refiero esto, queridos compañeros? Porque la ley penal se la interpreta. Hay una técnica bien definida para interpretar la ley penal. No es que el profano, el tinterillo viene, le da una lectura al Código Penal y ya sabe toda la teoría del derecho penal. No olvidemos que en las primeras clases varias veces he reiterado que lo más difícil de todo el sistema jurídico es la teoría del delito en el ámbito penal. No superan teorías en derecho civil, derecho constitucional, derecho, no.
y eso es un axioma. Entonces, yo estaría dando 2 axiomas. Me corrigen si estoy equivocado, porque puedo equivocarme. Nadie es dueño absoluto de la verdad. Un axioma que dije, si ustedes recuerdan, que el nacimiento mismo del derecho, 2500 años antes de Cristo, si revisan ustedes ahora que tienen la gran ventaja de la IA, inteligencia artificial, y ojalá que alguien me pueda orientar e ilustrar, porque esto es un proceso. Ustedes no saben lo que yo sé, pero yo no sé lo que ustedes saben. Posiblemente muchos de ustedes me ilustren y quisiera que me ilustren, queridos compañeros, ¿no? Que me enseñen, porque es un proceso. Yo también aprendo mucho de ustedes. Entonces, para mí, siguiendo a clásicos penalistas, un axioma, quisiera que alguien me ilustre o me contradiga, pero con fuentes fidedignas. Yo dije varias veces en clases que el derecho en general nace como derecho penal. Esto lo dije, por ejemplo, cuando yo les manifesté, distinguidos compañeros, que 2500 años antes de Cristo, y todavía legislaciones más antiguas, ¿no? Pero que no se tienen pues documentos escritos. Por ahí habían costumbres jurídicas de 4000, 5000, 10000 años antes de Cristo, pero al no tener la escritura, no tener constancia fidedigna escrita, diría yo vulgarmente, papeles cantan, entonces que me remito al Código de Hammurabi. Pero si ustedes reviten el código, las legislaciones, repito, más antiguas, son pues derecho penal, nacen para castigar la violación de lo que en ese momento se consideraba contrario al orden de ese momento históricamente determinado. Por eso es que también dijimos, ninguna rama del derecho le discute antigüedad al derecho penal. El derecho en general nace como derecho penal, no nace como derecho civil, como derecho constitucional, como derecho minero, agrario, qué sé yo. Nace para castigar y matar a aquellos que contradecían el sistema en esos momentos históricamente. Primer axioma. Segundo axioma, este tema que vamos a desarrollar hoy día radica en que la teoría más difícil en todo el sistema del derecho es la teoría del delito. Para mí, segundo axioma. Si alguien me dice, doctor, yo he investigado y no, usted está en un error, le voy a agradecer, pero siempre y cuando me fundamente, me diga tal autor, tal libro, tal, o sea, una fuente fidedigna y de un autor, vamos a decir, autorizado, de un autor autorizado, y cuando digo autor, que tenga la autoridad científica, veremos de qué autor se trata, ¿no? No es porque cualquier autor lo diga va a ser cierto. Y a este respecto hay, pues, si yo hablo de un Roxin en materia penal, de un Jacobs, son, pues, autoridades científicas, o sea, que realmente han dedicado 50 años, 60 años a estudiar el ámbito penal y tienen la autoridad científica para decir esto es así. ¿No es cierto? No cualquiera va a crear una teoría, algo así. Entonces, para mí, siguiendo al propio Klaus Roxin, que es 5 veces PhD, doctor sobre doctor en materia penal, ha manifestado con mucha claridad, por ejemplo, segundo axioma para mí, que no existe teoría más difícil en todo el sistema del derecho que la teoría del delito. Entonces, uno, para mí, el derecho nace como derecho penal, milenios antes de Cristo, pero nace como. Segundo, no hay teoría más difícil en todo el sistema jurídico que la teoría jurídica del delito. ¿Se ha entendido esta parte, compañeros? Estas dos axiomas. ¿Alguien me puede responder? Perfectamente, doctor. ¿Se ha entendido, verdad? Perfectamente. Ya. Bueno, entonces, precisamente a esta significación científica, hoy vamos a avanzar el tema, la interpretación de la ley penal con bases científicas. Repito, para que no se piense que cualquier tinterillo, perdón por el término prosaico, piensa que es leer el Código Penal y ya es penalista. Piense que es leer su código y listo, yo leí mi código, ya soy un gran penalista. Falso. Entonces, hoy vamos a ver toda la temática inherente, reitero, al concepto y relevancia de la interpretación de la ley penal.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar con profundidad qué método vamos a utilizar al interpretar. Y esto lo vamos a ver bien. Entonces, comenzamos, queridos compañeros. Repito, todos están autorizados a interrumpirme directamente. Yo no quiero que levanten la manito, doctor, permiso, directa. Para mí es dinámico. Y segundo, ya les he dicho también, me pueden contradecir. Nunca yo les voy a decir, están obligados a pensar como yo pienso o tienen que razonar como yo. Discútanme. Me encanta que sean curiosos en lo positivo y me encanta que sean rebeldes, rebeldes académicos. Si alguien me hace añicos, le voy a felicitar, pero que me haga añicos con la ciencia dogmática penal en la mano, con fundamentos, con bibliografía, con fuentes, con autores reconocidos, que sean autoridades científicas, porque realmente eso sería importante. Valorar la ilustración que ustedes me puedan dar y me contradigan. Eso no va a generar, me vuelvo a recalcar, ninguna malestar. Por el contrario, me voy a sentir muy feliz de que me contradigan y no me voy a seguir. Eso a mí me impulsa a seguir adelante estudiando el área penal. Me impulsa a seguir investigando y demás. No me puedo quedar yo rezagado. Bien. Doctor, buenas Conse noches. Por favor, Sí, sí. ¿puedes repetir los dos axiomas? Llegué tarde un Bueno, poquito el por el primer tema del axioma, internet. si no estoy hablando muy claro, igual me dicen hable más fuerte, igual eso no me incomoda, no me molesta. Decía yo, el primer axioma que según mis estudios, igual que ustedes primero, segundo, el 94 que yo estaba cursando primer y segundo año, porque antes comenzábamos a medio año, era bien desorganizado en esas épocas. Buenas El noches, primer, doctor. Disculpe. sí, 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 buenas noches. El primer axioma es que el derecho, si vemos el aspecto temporal de la antigüedad, todo el sistema del derecho nace como derecho penal. Ya, me refiero al profesor Pacheco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que afirma que ninguna rama del derecho puede discutirle antigüedad al derecho penal. El derecho en general nace como derecho penal para castigar aquello que iba contra el sistema en ese momento histórico. El segundo axioma es que no hay nada más difícil, más elaborado científicamente que la teoría jurídica del delito. No hay derecho más científico que el derecho penal, porque tiene ciencias exactas, química, física, forense, matemática forense, planimetría forense, criminalística, criminología, psiquiatría forense, penología, procesal penal, penal uno, o sea, es amplio el ámbito penal. Y el derecho penal, propiamente jurídico, es el más científico de todos los derechos. Bien, para mí es axioma. Repito, si alguien me contradice con fuentes fidedignas, lo discutimos, lo debatimos sin ningún problema. No me genera ningún tipo de incomodidad que alguien me contradiga, siempre y cuando su contradicción esté fundada en bases bibliográficas y fuentes fidedignas. Bien, entonces comenzamos con la interpretación de la ley penal. Queridos compañeros, interpretar obviamente es una operación intelectiva. Estás interpretando. No olvidemos que antes se prohibía a los jueces interpretar. El juez en el sistema clásico, hasta inicios del siglo XX, era la boca de la ley. No tenía por qué interpretar. El juez tenía solamente que decir el derecho. No tenía por qué interpretar. Lógicamente, la ley penal dogmática, la ley penal a la cual nos abocamos y nos ceñimos, merece y obedece una operación intelectual de razonamiento. Esta operación intelectual, esta operación intelectiva busca establecer, determinar el sentido de las locuciones, expresiones utilizadas por la ley penal, porque a través de la utilización de la ley penal, compañeros, se va a poder decidir
¿verdad? Decidir, que es tan importante, decidir los supuestos contenidos en la ley penal. Consecuentemente, su aplicabilidad al supuesto de hecho. ¿Qué nos está dando la ley penal? Ley penal incompleta del artículo 1 al 108. Supuesto de hecho. No tiene consecuencia. 109 al año tal vez alguien se anime a pasar conmigo, no le disguste mi presencia o mi voz y se inscriban quizá alguno de ustedes para Derecho Penal 2. Ahí vamos a ver supuesto de hecho más consecuencia jurídica, ¿verdad? Ese supuesto de hecho, compañeros, hay que interpretarlo, hacer la operación intelectual, ver el sentido de la ley penal. Por tanto, cuando digo ergo, ya les he dicho que quiero decir por tanto, la labor interpretativa en relación al ámbito penal es especialmente trascendente. Me tienen ustedes que interpretar. No es nomás decir, esto dice aquí, punto. Tienen que interpretar, ¿verdad? Con el debido rigor. Ya lo he dicho en clases. Para el ámbito penal es bien importante hasta la etimología. Y más allá de la etimología, pongan entre paréntesis los que están haciendo apuntes, ¿cuál es la ciencia que establece el sentido de las palabras? ¿Alguien me puede aclarar? ¿Cuál es la ciencia que establece el sentido de las palabras? Cuando no entendemos algo, vamos al diccionario, pero ¿cómo se llama esta ciencia que establece el sentido? A ver, espero en línea. ¿Quién me puede responder? Etimología, doctor. No, acabo de decir, al margen de la etimología. Compañero, no me está atendiendo la clase. Al margen, ¿cuál es la otra ciencia? Semántica, doctor. No, La semántica. no. Doctor, la La fi, semántica. no, pero no me escuchan, compañeros. Estoy diciendo 3 veces no y siguen repitiendo semántica. No. Lingüística, doctor. ¿Cómo? Lingüística, No, tampoco. doctor. A ver, La no, lexicología, compañero. doctor. ¿Cómo? Lexicología. Tampoco. A ver, todo sujeto a contradicción científica, contradictorios. Ustedes van a ser abogados, ¿no ve? Entonces, cuando uno es abogado, da su punto de vista, pero también se sujeta principio de que cualquiera de ustedes me contradiga. Según yo, la filología, no estoy diciendo filosofía, filología. A ver, anoten y busquen luego en sus respectivos diccionarios. Filología. Por eso, para un abogado penalista, para un cientista dogmático del ámbito penal, al margen de la etimología, la filología. ¿De acuerdo? Si me contradicen, ya recalco como disco rayado, están en su justo derecho. Filología. Bien. Es bien importante, cuidado, pregunta de examen, ¿qué es importante al margen de la etimología? La filología. Me baso en Günther Jacobs, en Klaus Roxin, me baso en Francisco Muñoz Conde para afirmar, para aseverar esto, y es verdad, tenemos que estudiar harta filología, bastante filología. Entonces, esta labor interpretativa, ¿verdad?, es importante para dar el rigor al principio de legalidad. La columna vertebral del derecho penal es el principio de legalidad, ¿verdad?, que es de capital importancia. Por tanto, estimados compañeros, es muy importante para establecer, ¿verdad?, tanto la trascendencia de la terminología cuanto la exigencia de aplicación del principio de legalidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a continuación cuáles son los métodos a través de los cuales podemos ver. Lógicamente, vuelvo a recalcar, la analogía está proscrita, prohibida, penada, cualquier otro sinónimo que ustedes encuentren, también en la interpretación. ¿No es cierto? No se puede hacer una interpretación
basada en la analogía. Todo aquello que sea analógico, lógicamente, está absolutamente proscrita en el ámbito penal. Por lo tanto, cuidado que diga, a ver, interprete y aplique analogía en el examen. Obviamente, ni bien escuchen usted la palabra analogía, su veredicto, la respuesta es no se puede aplicar, tampoco se puede interpretar. Bien, la primera clase de interpretación es por el sujeto. Apunten, por favor. La primera clase de interpretación es según el sujeto. Entonces, dentro de esta interpretación por el sujeto, acuérdense, sujeto, tenemos tres clases, queridos compañeros. La interpretación según el sujeto auténtica, judicial y doctrinal. Reiteramos, queridos compañeros, perdón, una vez más. La interpretación según el sujeto se divide en tres. La auténtica A, B, la judicial y finalmente la doctrinal. La auténtica. En nuestra legislación penal y constitucional, lógicamente quien debiera interpretar auténticamente es el órgano legislativo, la Asamblea Legislativa en nuestro país. Yo estaría mucho más contento si se llamara como siempre, órgano o poder legislativo. ¿En qué ha variado porque le digamos asamblea? Bueno, Asamblea Legislativa, poder legislativo, órgano legislativo. Por favor, necesariamente deben remitirse, por favor, a las facultades contenidas tanto en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. La reunión de ambas hace lo que antes se denominaba Congreso, vale decir la sumatoria de los diputados más los senadores. Hoy día esa sumatoria se le llama genéricamente Asamblea Legislativa. Ahora, deben de encontrar cuál es el artículo de nuestra Constitución, obviamente vigente, que ordena que la facultad interpretativa recaiga primigeniamente en la Asamblea Legislativa. Sin perjuicio de aquello, si ustedes reparan y coinciden conmigo, posiblemente no, yo no tengo conocimiento de ninguna ley interpretativa que haya emitido la Asamblea Legislativa de Bolivia y que sepamos el número de ley y qué ley está interpretando, qué norma jurídica está interpretando, lógicamente a lo que a mí me incumbe en materia penal. Probablemente alguien diga, doctor, ha interpretado, pero en materia civil, bueno, no es mucho de mi competencia. Tal vez en materia minera, laboral, no sé. Pero en este caso, la interpretación según el sujeto auténtica es a partir del órgano auténtica del órgano legislativo. Pero además, queridos compañeros, en la misma Constitución se establece a partir de la reforma de 1994, donde por primera vez se incorporó precisamente cuando mi persona era estudiante de segundo año, de mi profesor de Derecho Constitucional, que los recuerdo con tanto cariño, un magnífico maestro del derecho, el profesor boliviano Alcides Alvarado Daza, quien propuso, siendo diputado en ese entonces de la, bueno, para mí sigue siendo República, artículo 11 de nuestra Constitución, precisamente la creación del Tribunal Constitucional. No olvidemos, distinguidos compañeros, que uno de los mejores, si no el mejor abogado del siglo, de todo el siglo XX, es Hans Kelsen. Recordarán ustedes su obra muy conocida, muy difundida, La teoría pura del derecho, que quiere químicamente aislar, por eso teoría pura del derecho, de cualquier otra connotación política, filosófica, sociológica, histórica. Entonces la trata de separar
permítaseme el término, químicamente de cualquier otra connotación histórica, filosófica, teórica, ontológica, ¿no? Teoría pura del derecho. Y este profesor Hans Kelsen es quien precisamente propugnó, este profesor es austriaco, ¿verdad? Hans Kelsen. Luego enseñó por la Segunda Guerra Mundial Derecho Constitucional en universidades norteamericanas. Fue él quien propuso por primera vez la creación de los tribunales constitucionales. Y mi profesor en segundo año de Derecho, cuando avanzábamos constitucional, Alcides Alvarado, propuso y luego se materializó en la reforma constitucional de 1994 la creación del Tribunal Constitucional a través de una reforma parcial. ¿Por qué digo toda esta parafernaria? Porque si ustedes revisan la Constitución actual vigente, la ley, también la ley del Tribunal Constitucional, también el Código Procesal Constitucional, van a poder verificar y cerciorarse que el Tribunal Constitucional tiene facultades de interpretar toda ley, y en este caso en particular la ley penal. Entonces, les estoy dando dos fuentes debidamente concebidas a partir de nuestra CPE, Constitución Política del Estado, tanto en la Asamblea Legislativa cuanto en el TCP, Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta sería interpretación por el sujeto auténtica. Deberán encontrar en ambos casos el artículo y el numeral exacto que autorice lo que acabo de decir, interpretar la ley penal. Interpretar las leyes, va a decir, ¿no? A secas. No se remite, porque tendría que decir interpretar la ley penal, interpretar la ley civil. ¿Alguien puede silenciar, por favor, que se escucha voces, por favor? Por favor, tenga la bondad de silenciar, compañero, salvo que quiera participar o hacer alguna pregunta. Entonces, interpretación de la ley a secas. En este caso, lo que nos incumbe la ley penal. Entonces, ¿cuáles serían estos dos poderes, diría yo? ¿Cuáles son? En este caso, doctor, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional. Exactamente, y muchas gracias por redondear la idea. Esa es la interpretación según el sujeto auténtica. Si yo digo, pregunta, a ver, refiérase a la interpretación por el sujeto auténtica. La respuesta es Asamblea Legislativa y Tribunal Constitucional, punto. Y ustedes deberán ya verificar los artículos específicos. Posteriormente, queridos compañeros, dentro de este epígrafe, interpretación según el sujeto, tenemos la interpretación judicial. Lógicamente, como su nombre lo está indicando, llevada a efecto por los órganos judiciales, también denominados órganos jurisdiccionales. Lógicamente, esto estaría tanto en el Código Penal, en el Código de Procedimiento Penal, también en la Constitución y también en la ley del órgano judicial, en lo que compete al ámbito penal. Entonces, la interpretación según el sujeto, también a través de los jueces penales. Y lógicamente, si nosotros nos remitimos al procedimiento penal, queridos compañeros, 412, 413 y siguientes, si la memoria no me está fallando, por ejemplo, cuando la única sala penal del Tribunal Supremo de Justicia con sede en Sucre, capital del departamento de Chuquisaca, donde se encuentra, el Tribunal Supremo de Justicia, cuyo presidente, como ustedes saben, es Romer Saucedo, y cuyos dos ministros de la Sala Penal del Supremo de Justicia son los doctores Torres y el doctor Ortega, en ejercicio de esta Sala Penal, están emitiendo autos supremos. La manera como una sala penal del Tribunal Supremo de Justicia se expresa se llaman autos supremos.
Esos autos supremos en realidad están interpretando la ley penal, están generando jurisprudencia y están generando lo que nosotros conocemos conforme a ley procesal penal, doctrina legal aplicable. Reiteramos, doctrina entonces. Esta doctrina legal aplicable puede interpretar también de manera por el sujeto, inclusive los delitos. O sea, puede ser una interpretación filológica, no estoy diciendo filosófica, filológica, de acuerdo a sus vertientes jurisprudenciales. Por ejemplo, ¿qué entendemos por robo? Sin variar las palabras de la ley sustantiva penal, Código Penal, interpretar qué es el robo, qué es la violación, qué es la estafa, qué es el feminicidio, por esto, o sea, dar una doctrina legal aplicable. Obviamente esto no es un saludo a la bandera, queridos compañeros. Obviamente, compañeros, cuando ustedes ejerzan y litiguen esta noble función de entrar en defensa, advocatus, el llamado en auxilio, que es el abogado, es como un médico que corre a salvar a su paciente jurídico, entonces pueden aplicar autos supremos que están interpretando según el sujeto de manera judicial. No es un saludo a la bandera, la doctrina legal aplicable, vale decir, los autos supremos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia. Es más, yo me animo a decir, como hemos visto, creo que ya hace un mes ha pasado tan rápido este foro debate, la ley Brisa, que la CIDH, la Corte Interamericana, cuando se pronuncian, sobre todo en materia penal, que es lo más sensible, también está haciendo, porque al final son jueces. La Corte Interamericana de Derecho no son autoridades administrativas, son jueces. Deciden, resuelven, determinan con fallos. Nosotros, al haber firmado, si no me equivoco, en 1997 o 99, como ley de la República, el Pacto de San José de Costa Rica, cuya corte define los ámbitos penales a través de su corte, que es la CIDH, entonces esa también es doctrina o lo que más bien conocemos como control de convencionalidad. Por tanto, están interpretando. Así han interpretado pues el estupro, ¿no ve? Lo que hemos visto. Así han interpretado la violación. Y en un extremo lo que hemos criticado, ¿verdad? Aspectos también que redundan en el ámbito también procesal. Por ejemplo, la imprescriptibilidad, entre otros. Entonces, vean ustedes, en el primer caso, auténtica, Asamblea Legislativa, TCP. Segundo caso, interpretación judicial, Tribunal Supremo de Justicia. Doctrina legal aplicable. También la CIDH. Porque judicialmente, esto no es un chiste, la CIDH están interpretando la ley penal. Están interpretando también el adjetivo penal, es decir, el Código de Procedimiento Penal, pero sobre todo el sustantivo penal. Ustedes mismos han verificado, ejemplo, el artículo 308, 308 bis, 308 ter, etcétera, inherentes a delitos contra la libertad sexual. Entonces, la interpretación judicial, en lo que a mí compete, Sala Penal del Supremo de Justicia. En lo que a mí compete, CIDH. Esos no son documentos, esos fallos no son saludos a la bandera. Hay que aplicarlos. Y los tribunales inferiores necesariamente tienen que observar estos fallos. No es que si yo quiero observo, si no me da la gana, no me hago de la vista gorda. Están obligados a acatar. Entonces, ¿qué están haciendo el Tribunal Supremo? Interpretar. No está variando la ley, la está interpretando. ¿Se entiende o no se entiende? Ya pues respondan, ¿no quieren gastar su saliva o qué? Sí, doctor, se entiende. Sí, doctor. Gasten pues su saliva. Los abogados ganamos harta plata de lo que movemos la lengua y gastamos nuestra saliva. Bueno, nadie quiere gastar su saliva. Doctor, a lo que se refería acerca del tribunal inferior, tiene que observar
en esas observaciones hace referencia a las leyes o a las interpretaciones No, del hable, tribunal. hable más fuerte, señor universitario, pegue más sus labios a su micrófono. Se le escucha entrecortado. Como le decía, doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Como le decía, el tribunal inferior, donde usted menciona que tiene que observar ese tipo de interpretaciones, hace referencia a la Los observación, fallos. a los fallos. Ah, ok, perfecto, gracias. Claro, porque lo que importa pues es el decisorio del Tribunal Supremo de Justicia. Por tanto, y eso ya les he explicado, en cada fallo, sea del Tribunal Constitucional, sea del Tribunal Supremo, sea de la CIDH, lo que importa son los fundamentos jurídicos, ¿verdad? La decisión. No interesa el obiter dictum, es decir, el relleno. Interesa el fundamento jurídico. Eso, al tenor del artículo 203 de la Constitución Política del Estado, obviamente vigente, genera vinculatoriedad. Quiere decir que los tribunales inferiores tienen que acatar esos fallos. O sea, no es que interpretan sin una decisión, interpretan y deciden. Eso es lo que genera la observancia de la interpretación, el fundamento jurídico y el decisorio. Dentro de la interpretación según el sujeto también tenemos la interpretación doctrinal. Esta está mantenida por grandes juristas en obras científicas, que son precisamente los libros. Yo al comenzar la clase decía, grandes autores, no voy a comparar a Sancho con Klaus Roxin, que es un genio del derecho penal, es una autoridad científica. Su doctrina también ayuda a hacer una interpretación de la ley penal. Entonces son los juristas que expresan sus ideas científicas en obras, en libros jurídicos, ¿verdad? Entonces, esto, si evidentemente no resulta vinculante, o sea, no es como un fallo del Tribunal Supremo, de la CIDH, del Tribunal Constitucional. Sin embargo, tiene influencia, ¿verdad?, de lo que habitualmente piensan muchas personas. ¿Por qué? Porque nosotros día a día los abogados tenemos que, imagínense un abogado que no estudia. Ustedes mismos saben y les he dado como lectura, últimamente me estoy olvidando de darles libros para que lean y resuman, pero ustedes saben que el primer mandamiento del abogado, ni siquiera dice del estudiante de derecho, es estudia. Y es categórico Eduardo Couture, profesor procesalista uruguayo, que ya he dicho 1000 veces, regaló para el Foro Uruguayo y para el mundo cuando fue designado presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Uruguay en Montevideo, hizo los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Estudia. Y dice, si no estudias, serás cada día menos abogado. O sea, no puede haber día, como dijo Charles Chaplin, ahorita me acuerdo, el peor día o el día más perdido, creo que señala Charles Chaplin, genio del arte mudo. El peor día es el día que no has reído, ¿no? Que no has reído, que no has tratado de ser feliz. Entonces, para los abogados, el peor día es el día que no has leído. Porque según el primer mandamiento, abogado que no lee es cada día menos abogado. Entonces, nosotros, yo mismo, queridos compañeros, no puedo pecar de soberbio, no puedo pecar de porfiado y decir, oh, yo ya conozco Penal 1, ¿no? Tengo que seguir revisando y consultando para mis propias audiencias qué están señalando los autores. Muchos de los autores, queridos compañeros, van variando sus ideas científicas. Muchos de los libros famosos tienen 5 ediciones, 10 ediciones, 20 ediciones. Entonces, si tú cotejas en la biblioteca la primera, la segunda, la tercera edición hace 20 años, porque son autores que han dedicado 40, 50, 60 vidas, 60 años de su vida a la producción científica en el área penal. Entonces, por ejemplo, el maestro de maestros,
Luis Jiménez de Azúa, en las últimas ediciones, ¿cuánto ha cambiado por madurez científica de su primer libro? Y él refiere, ¿no? En mi primer libro, la primera edición, la segunda edición, la tercera edición, dije esto, estaba equivocado. Hoy día, por esto, por otro, he cambiado y esto es lo que me parece más científico. O sea, la verdad no se estanca, la ciencia no se detiene. Entonces, ustedes tienen que ser muy cuidadosos, inclusive en revisar las ediciones, porque los autores, los científicos van cambiando, todo cambia, todo es dialéctico. Ustedes saben, compañeros, no pensemos que la primera edición del libro del 70 sea la misma que la edición del 2010, por así decirlo. Han pasado 10, 20, 30, 40 años y, bueno, van cambiando. También ellos mismos seguramente se van actualizando. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Hace no más de 3 meses, ¿no? Tenía un cliente, entonces he tenido que, lógicamente, ver qué opinan. En ese entonces, recuerdo como si fuera hoy mismo, he consultado al profesor español Jesús María Sánchez, ¿no? Tiene 2 tomos fabulosos. Entonces, ¿cuánto me ha orientado su doctrina? Imagínense que yo sería un estúpido, un tarado, si yo pienso que enseño penal 1 y por enseñar penal 1 hace 10 años, no me acuerdo ya qué tiempo, pero soy docente hace más de 20 años en penal 2, o sea, yo ya no tenga que consultar doctrina. Sería realmente ridículo de mi parte, ¿no? Entonces, tengo que seguir actualizando, tengo que seguir consultando. ¿Y qué otros jóvenes autores, cientistas, nos estarán aportando todavía mayor interpretación y generando opinión interpretativa doctrinal sobre nuevos institutos en el ámbito penal? Bueno, resumen. Interpretación por el sujeto tiene 3: auténtica, legislativa y TCP. Judicial, Tribunal Supremo de Justicia, CIDH. Doctrinal, los mejores libros que ustedes vean. Por favor, háganse un gran favor. La mayor parte es floja hasta leer el prefacio, la introducción, el índice, la edición. Es uno de los grandes errores que ustedes pueden cometer, compañeros. Tienen que pensar a estudiar quién es el autor. Y para saber sus dotes científicas, dónde ha enseñado, dónde ha estudiado, en qué universidad se ha enseñado, tienen que leer la introducción y el prefacio o la presentación, porque en la presentación muchos autores de mayor trayectoria hacen la presentación y dicen, ¿no? El profesor tantos enseñó en tal universidad, o sea, la mayor parte le da flojera leer estos datos de ediciones, de introducciones, de prefacios y salta directamente al capítulo. No quiere perder tiempo, le aburre, piensa que es una pérdida. Incorrecto, falso. Tienen que tomar previsión, dónde enseña, o sea, saber de qué autor estamos hablando. Si queremos hacer eco de una interpretación doctrinal que es producción científica intelectual. ¿Queda claro, compañeros, o hay alguna duda? Directa, por favor, al punto. Todo claro, doctor. Bien, pasamos, gracias, a la interpretación según el método. La primera interpretación, segundo gran método, la primera según el sujeto, ahora pasamos según el método. La primera, queridos compañeros, la gramatical, también denominada literal. Creo que ahora los jóvenes utilizan mucho esa palabra, literal, literal, literal. Bueno, acuérdense de eso. Gramatical. Claro, este establece el sentido de las normas penales atendiendo a su significado, pero no puede ser nuevamente limitado, inteligente y académicamente y consultar un diccionario general. Tienes que remitirte a un diccionario penal. Y muchos tal vez, no creo, ojalá Dios quiera el libro no muera, pero gran parte ya, muchos ya ni quieren comprar libros, ¿no? ¿Para qué voy a comprar libros? Ya descargo nomás de la red o entro a la inteligencia artificial y hasta todo lo que quiero saber. Dios quiera que, precautelando su propio cerebro de cada uno de ustedes, lean libros. Tal vez yo sea un fetichista de los libros, me confieso fetichista, hasta me encanta oler los libros antiguos. Tal vez a alguien le genere hasta un morbo, ¿no?
claro, en criminología vamos a estudiar el fetichismo sexual, por ejemplo, ¿no? En tercer año de derecho. Fetichismo sexual es que un sujeto que le gusta una chica entre a su casa, hurte una prenda íntima, su sostén, su ropa interior. Hay ese tipo de fetichismo. En lo que a mí compete, me declaro fetichista de los libros y me declaro fetichista hasta del olor de los libros antiguos de esos grandes genios como Casara, ¿no? Cuando vas a la biblioteca o vas a un libros usados, ese olorcito que le da la antigüedad de grandes genios eruditos del derecho, ¿no? Entonces, si ustedes van a hacer una interpretación por el método, váyanse a lo gramatical literal, diccionario jurídico. Ahora, ¿por qué yo decía, háganse un favor, lean y escriban? Porque eso no saben cuánta gente ahora está teniendo Alzheimer. Y una de las causas del Alzheimer que mucha gente ya está teniendo a sus 50 años, compañeros, esto no es chiste, porque no ha leído y no ha escrito. Qué bien que yo les esté haciendo escribir. Alguno tal vez reniega, puntos suspensivos del Segarra, del doctor Segarra, nos hace escribir. ¿Quién quiere escribir? Entonces, eso lo que están escribiendo, y ahora como estoy ya en casa, en cama, en pijama, les voy a dar un libro para que resuman para la siguiente semana. Entonces, algún día tal vez se acuerden de mí y digan, qué bien que me ha hecho escribir, porque la prevención al Alzheimer es leer y escribir. Es la principal prevención para el Alzheimer. Lean y escriban, lean y escriban. No saben cuánto favor están haciendo a su cerebro leer y escribir. Bueno, entonces, interpretación gramatical literal por el significado de las palabras contenidas en la ley penal. Esta interpretación, queridos compañeros, es sumamente necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque normalmente se utiliza en combinación, por ejemplo, con el otro método. Es decir, que si tú estás utilizando el método por la interpretación según el método, no quiere decir que esté divorciado por lo que hemos antedicho. Interpretación por el sujeto, auténtica, judicial, doctrinal y también gramatical o literal. ¿Verdad? Entonces puedes conjugar, no es que están divorciadas. También tenemos, queridos compañeros, la interpretación lógico-sistemática. Busque el sentido de los términos, filología, etimología, siguiendo a Montesquieu diría el espíritu de la ley, ¿verdad? A partir de su ubicación dentro de la ley, en qué capítulo, en qué título, cuál es la relación con otros preceptos jurídico-penales, cuál es la perspectiva de la necesaria coherencia del ordenamiento jurídico. Todo está sistematizado. Yo no voy a encontrar en la parte especial aspectos de la parte general o viceversa. Y también en la parte especial que veremos en segundo año, decía yo, delitos contra la vida, asesinato, feminicidio, parricidio, homicidio, no voy a encontrar entre medio de esos, por ejemplo, falsedad ideológica. Tiene que tener una metodología, ¿verdad? Lógico-sistemática. Sistematización, organización. Finalmente, dentro de la interpretación por el método, ya hemos avanzado a la gramatical literal y la lógico-sistemática, ver, ubicarse en el sistema, ¿no? Si vas a ser civilista, no siempre por ahí no quieres ser penalista. Hay muchos que le tienen miedo al derecho penal. No quiero ir a pelear con el fiscal, qué feo, qué horrible. Yo quiero estar feliz. Debatir civilizadamente. Por eso yo digo, no sé mucho derecho civil, no me he civilizado, digo, ¿no? Entonces, más ríspido siempre vale la pena. Alguna vez he gritado a algún compañero, alguna compañera. También yo digo vulgarmente, les quiero curtir. Cuidado que alguno se anime al penal, su primer juicio del fiscal, oiga, y ya se estén asustando o haciendo pis, ¿no? Entonces ya tienen que estar bien curtiditos. Y cuando les grito o les alzo la voz, tómenlo por el lado amable. Como dice el Chavo o Jaimito el cartero, no me acuerdo. Tómenlo por el lado amable porque no se tienen que hacer, ustedes cuando le grite el juez o el fiscal, no se me van a chicopalar, no se van a milanar. Más bien ustedes le gritan más fuerte. Alguna vez me gritaron, ¿no? Una vez en una audiencia, no se les conté nada, había un profesor, pero brillante de procesal penal, que en paz descanse, tiene sus libros, el doctor Carlos Jaime Villarroel Ferrer. Y a un colega lo gritoneó. Entonces me pareció inteligente la respuesta de un colega y le dijo, señor vocal,
aunque yo esté equivocado, usted tiene el deber de escucharme porque yo estoy trabajando como abogado, ¿no? Entonces, viendo la razón, se vio hasta la cara del vocal, ¿no? Principio de inmediación, mirar, que tú mires al vocal, al juez, y el vocal también te mire, ¿no? Y claro, por más que te griten, tienes que tú responder. Por lo tanto, método gramatical, literal, lógico, sistemático. Entonces, los que también por ahí van a ejercer en laboral o en civil, se van a tener que ubicar sistemáticamente en qué parte del código civil y en qué parte interpretar, porque lógicamente entiendo yo que en materia civil también tienen sus métodos de interpretación, pero en penal es mucho más sensible por el principio de legalidad y porque no podemos aplicar analogía. Por esas razones más sensible a la interpretación en materia penal. Finalmente tenemos la interpretación histórica, o sea, digamos, la interpretación histórica según el método. Lógicamente atiende a antecedentes de las normas penales, las circunstancias que tuvieron su origen. Claro, ¿por qué el Código Penal 72 prevía la pena de muerte? ¿Por qué se ha fusilado a un autor de violación de apellido Suxo con ese Código Penal y que después se derogó esa norma porque la Constitución ya prohibía, la de 1967, la pena de muerte? Entonces, ¿por qué antes, por ejemplo, respecto de la interpretación, los llamados delitos contra la libertad sexual o antes, en otrora, se llamaban delitos contra las buenas costumbres? Entonces, tengo que, si ustedes revisan doctrina legal en la parte especial extranjera, española, italiana, etcétera, van a ver que siempre hacen una secuencia histórica. Y en Bolivia tendríamos que decir, según el Código Penal de 1834, o la reforma en el Código Penal boliviano, que duró menos de 2 años, o que señalaba el Código Penal Vance, entonces una interpretación histórica de las mutaciones que se han dado. Por ejemplo, hoy día, ¿qué vemos a raíz de estos bloqueos? De lo que yo mismo he padecido en carne propia, caminar 2 días enteros desde Oruro, con pocos transbordos hasta pasando la tranca de Achica arriba, ¿no? Muchos de los diputados dicen, acto de sedición. No, señores, la sedición ya se ha derogado por una sentencia, por la aplicación de una acción de inconstitucionalidad. O sea, ya no hay el delito de sedición en nuestro Código Penal. Tampoco hay tampoco hay el delito de desacato. Forma parte. Pero ustedes también pueden hacer la secuencia histórica, una interpretación histórica de acuerdo a los antecedentes de las leyes penales, las circunstancias, porque cómo se aplican en un momento históricamente determinado. Bien, si no hay preguntas, pasamos Doctor, al último. Sí, claro. Dígame. doctor, sería eso la interpretación histórica también como el habeas corpus, ¿no? Que ahora es acción de libertad, ¿no? Claro, porque no olvide usted, en materia constitucional tiene sus métodos, pero claro, lo que pasa es que el constituyente, sabemos que nuestra constitución es de febrero del 2009, ¿verdad? Mire, ¿ya cuánto tiempo han pasado? Ya estamos a 17 años. A 17 años, ¿no? Es- sí, Prácticamente. doctor. Si hacemos el cómputo del 2009 al 2026, prácticamente ya estamos a 17 años. Entonces, lo que se ha señalado en los anales del debate de la Asamblea Constituyente, que decantó nomás en el Congreso de la República, antes que entre plenamente en vigor, era que se trató de evitar los latinazgos, ¿no? Por eso, ¿por qué se cambió, por ejemplo, de Corte Suprema a Tribunal Supremo? Porque odiaban la palabra corte, que nos han colonizado, que deviene del pasado. ¿Por qué se anuló el habeas data o el habeas corpus? Porque no tenemos que utilizar latinazgos, términos latinos, porque nos han colonizado. Me parecen cosas superfluas en criterio personal. No obligo a nadie a pensar como yo, porque el hábito no hace al monje. O sea, nuestra habeas corpus, nuestra acción ha cedido harto en un sistema el nuestro de suyo, que no tenemos seguridad jurídica nosotros mismos como ciudadanos bolivianos. Entonces, si le vas mermando las potestades de un recurso que te puede salvar tu libertad
que es el habeas corpus para mí, por más que se llame nuestra acción de libertad. Entonces, lo estás dejando, prácticamente puede estar 2, 3 meses en la cárcel siendo inocente, siendo absolutamente inocente, por lo que ya he explicado. Porque antes, cuando hacías tu habeas corpus, acción de libertad, en el momento te ponían en libertad, en el momento. ¿Y qué tal si yo te calumnio? ¿Qué tal si te armo un proceso? Te meto a la cárcel y ahí te tengo 2, 3 meses. Has perdido tu familia, has perdido tu trabajo, te has enfermado y haces tu habeas corpus, acción de libertad, que ni siquiera va a ordenar tu libertad inmediata, por más que a la vista seas inocente. Va a decir solamente que la sala penal se apure o que la sala penal vuelva a emitir y sigues entre rejas. Cuando se debería fortificar esos mecanismos, en opinión humilde del docente que les habla en esta oportunidad en la materia. Entonces, lógicamente, repito, era más una versión por el proceso de cambio de anular cortes que nos han colonizado. Entonces, ya no se llama lo que era la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, ya no se llama Corte. Hoy día se llama Tribunal Departamental de La Paz. Ya no se llama Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia. Ya no se llama habeas corpus, se llama acción de libertad. Evitamos ese coloniaje de los términos latinos, evitamos las cortes de que nos han colonizado, cortes españolas. Ese es el fundamento que está en los anales del debate de la Asamblea Constituyente. Bien, pasamos al último punto y gracias a usted y concluimos la clase. Entonces, hemos avanzado 2 clases de métodos. La interpretación según el sujeto, auténtica, judicial, doctrinal. Interpretación según el método, gramatical, literal. 2, lógico, abstracto. Y la última que acabamos de comentar, la interpretación según el método, histórica. Pasamos a la interpretación por el resultado. Entonces, son 3 métodos subdivididos precisamente en subtítulos. La primera es la declarativa, ¿verdad? Resaltamos, interpretación por el resultado. Entonces tenemos la primera, la declarativa. El intérprete, que ustedes mismos tienen que ser, llega a la conclusión de que el sentido de la norma coincide plenamente con su tenor literal. Ejemplo, 251 del Código Penal. El que matare a otro, acción matar, privar de la vida. La declaración coincide matar con el tenor literal del anterior método, que era por el método gramatical literal. Estamos declarando que no hay hesitación, no hay duda alguna. Tenemos, esta me parece muy interesante, si gustan ustedes la subrayan, la interpretación restrictiva. Ojo, restrictiva, recalco. La restrictiva establece un sentido de la ley penal que reduce, por eso restrictiva reduce el ámbito del sentido literal propio de los términos legales. O sea, sobre el término legal todavía lo puedes reducir, tratándose de bienes jurídicos tutelados de raigambre superior, de raigambre jerárquica. Es restrictiva la interpretación cuando reduce el ámbito de su aplicación literal. Entonces, hemos visto 2, la declarativa y la restrictiva. Concluyo, la interpretación extensiva, declarativa, restrictiva y extensiva. La extensiva, ¿verdad?, plantea problemas particulares por su proximidad con la analogía. Sabemos que la analogía está prohibida, está proscrita. Sin embargo, si por la interpretación extensiva se entiende una oposición a la anterior, que es restrictiva, que precisamente reduce, aquella que incluye, ojo, resalten compañeros, aquella que incluye en el término legal el máximo de acepciones permitidas por su tenor literal. Sinónimos, por ejemplo. Entonces, estoy ampliando una sinonimia, un sinónimo que amplifique. Ojo, no estoy diciendo analogía, pero es próxima.
estoy extendiendo, estoy tratando de jalar más el término literal, abultarlo un poquito más, ¿verdad? Entonces, pero sin rebasar, porque si rebaso ya entro en la analogía. Entonces, ustedes grandes artistas, genios, científicos, pero también artistas del derecho, me sabrán aplicar los tres métodos, según el sujeto, según también el método y también según el resultado. Según el sujeto, tres subtítulos, ¿verdad? Interpretación auténtica, judicial y doctrinal, según la interpretación, según el método gramatical, literal, lógico, sistemática, histórica, interpretación según el resultado, declarativa, restrictiva y extensiva. Entonces son 9 subtítulos, 3 por título. Ustedes grandes estudiosos, porque así tienen que considerarse, tienen que estudiar día a día y no puede haber domingo, feriado, por más igual. Quítenle tiempo al tiempo, media horita, una horita, para que de lunes a domingo. De eso depende, queridos compañeros, su éxito, su jerarquía, su prestigio. Sacarle, no puede haber día que no hayan leído mínimamente media hora, una hora. Por más que a su cumpleaños, es más, en sus cumpleaños deberían leer 2 horas. Se están haciendo el mejor regalo a ustedes mismos, estudiar. Entonces, ya saben, aplicarme, conjugar, no están divorciados estos 3 métodos con sus respectivos subtítulos. Con eso finalizamos esta clase y nos vemos, Dios mediante, el siguiente martes. Ahora, ¿quieren que les dé un libro o no quieren que les dé un libro? Sí, doctor. Ahí está, pues mira, yo pensé que me iban hace unos 3, 4 me han hecho citar al director porque les daba muchos libros. Bien, van a leer la obra de Enrico Ferri, Las defensas penales, que es un libro más de que para que ustedes se estén retosando, se estén despabilando también con una lectura amena jurídico-penal. Bien, las defensas penales de Enrico Ferri, defensas penales. Eso tómense la mitad hasta el siguiente jueves y la otra mitad del libro. Ahora, los que puedan terminar en una semana, bienvenido sea, sin descuidar sus otras lecturas. Bien, quedamos ahí, queridos compañeros. Por favor, Dios los bendiga, cuídense. Sí, directo. Doctor, acotando a Enrico Ferri, doctor, como estábamos tomando la anterior semana, ¿no? El tema de los dictadores, es un juez que ha colaborado, ¿no? Con Mussolini, pero he averiguado también, doctor, que ha habido, después de los juicios de Nuremberg, ha habido unos juicios estrictamente a los jueces, ¿no? Y ha habido un juez realmente que ha colaborado con los nazis, ¿no? Fier, ¿no? Eso no lo sé, les soy sincero. Más bien, cuando encuentren temas interesantes, compartan. Yo también ahora, no siendo egoísta con el conocimiento, las lecturas, los aportes importantes que tengamos, los vamos a compartir. Si usted puede, compañero Omar, ¿verdad? Sí, doctor. Si usted puede, compañero Omar, compartir a nuestro WhatsApp grupal la foto o el link o el enlace, les vamos a quedar siempre agradecidos porque tenemos que colaborarnos y cooperarnos entre toda la comunidad facultativa, sobre todo la carrera de Derecho. Entonces, si usted nos puede compartir o hacernos un audio, un comentario, entonces le vamos a quedar seguramente muy agradecidos. Bien, quedamos doctor, ahí. Doctor Sí, Manuel, está bien, doctor. Sí, no gracias, molesto, dígame. si podría darnos un resumen muy corto de cómo se define la interpretación lógica sistemática y la extensiva, por favor. Por eso, la lógica sistemática hemos señalado dentro de la interpretación por el método es buscar el sentido de los términos legales y ubicarlos en el sistema. Por eso el Código Penal está dividido en 2 libros. Tiene sus títulos, tiene sus capítulos. Entonces, cuando hagas una interpretación lógico-sistemática, ubícate en qué parte, orientate en qué parte estás del código. Así como te orientas, ¿dónde estoy? Estoy en Sopocachi, estoy en Calacoto. Te orientas en el tiempo, estoy en la mañana. Imagínate a alguien que se desoriente, no sabe dónde está,
no sabes si está en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces, sistemáticamente tienes que orientarte respecto en qué parte del sistema penal te encuentras. ¿De acuerdo? Esa es la lógica sistemática, porque el sistema es orden. Y respecto me dijiste de la restrictiva o de la extensiva. La extensiva, doctor. La extensiva, te repito, si tú buscas, digamos, querido compañero, un término, por ejemplo, alibi, colusión, dolo, entonces tienes que, el Código Penal te va a decir que es dolo, pero no te va a decir las clases de dolo. Entonces, si tú quieres, por ahí es culpa, ¿no? Entonces, hay una finísima franja, menos de un pelito, que divide el dolo eventual de la culpa inconsciente. Entonces, puedes hacer una interpretación extensiva, ¿verdad? Ampliarla es el término, sobre todo yo diría con sinónimos. También puedes conjugar con doctrina. Por ahí un autor bien importante dice, extiende esto ante esto, digamos en el dolo o en la culpa. Pero lo que no puedes hacer en la extensiva es rebasar el tenor literal. Entonces, ¿ves? Estás conjugando varios métodos interpretativos, por el sujeto, por el sistema, por el método y también por el resultado. Entonces, si bien es cierto, puedes pretender extender en base al sinónimo, en base al significado penal de los términos, tampoco lo puedes rebasar, porque cuando rebasas ya estás entrando en analogía. Bien, entonces, bajo este significado, queridos compañeros, damos por concluida la clase. Pido a los dos representantes de curso, a la compañera Antonella, tome captura de pantalla de todos los asistentes en clase y en este mismo momento reenvía al grupal quienes han estado en la presente clase. Muchas gracias, queridos compañeros, y finalizamos. Cuídense y no se olviden en repasar y estudiar. Muy buenas noches. Permiso, señores. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego.